Bueno, pues vamos muy bien de tiempo. Ahora vamos a pasar a la siguiente charla sobre un tema tan importante y muy frecuente en la práctica clínica, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario. La presenta el doctor Antonio Ruiz de León, de la Unidad de Motilidad de la Clínica Rubio Internacional de Madrid. También ha dedicado toda una vida profesional a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y a los trastornos motores. Y cuando quieras. Buenos días. Quiero agradecer a Cecilio una vez más que me haya invitado para participar en estas jornadas, que yo creo que lo importante es el debate, más que lo que os contamos, porque lo que os contamos viene en los libros, pero lo importante es lo que no viene en los libros. Y a mí me toca, bueno, pues encajar con algunas cosas que se han ido comentando aquí, y yo creo que podemos sacar bastantes enseñanzas todos. Mirad, cuando nos planteamos hablar del reflujo refractario, una de las cosas que yo me planteé es, el reflujo es probablemente la patología digestiva más frecuente que tenemos, pero además es una patología que casi todos, de alguna manera, en mayor o menor medida, lo sufrimos, y parece que está todo dicho, si llevamos un montón de años hablando del reflujo. Y bueno, pues por curiosidad, no con fines científicos, dije, bueno, ¿y esto qué ocurre si te entras en Google, que todo el mundo entra en Google, y preguntas por reflujo? Pues mirad, si preguntas por reflujo salen 3.290.000 referencias aproximadamente. Y hablando, sí, insisto, solamente con tema reflujo. Si miras guías de reflujo gastroesofágico, 250.000 aproximadamente. Si hablamos del tema de hoy, que es el reflujo refractario, hay 19.800 resultados aproximadamente. Y si lo centras ya en resistentes a IBPs, pues casi 14.000. Con todo eso, tiene que estar esto más que machacado, ¿no? No tiene mucho sentido que nos compliquemos mucho más la vida, ¿no? Bueno, hay muchísimas guías, como hemos visto, hay muchas cosas. Yo voy a hacer referencia a estas tres que veis aquí. Esta porque es una de las que más se utilizan en España y estas dos porque son las dos últimas. Esta es una guía que ha hecho la Sociedad Europea y Americana de Neurogastroenterología y Motilidad, y esta es una que ha hecho el Colegio de Gastroenterólogos Americanos. Esta es prácticamente, ha salido este año, se terminó el año pasado y ha salido ahora. Esta es una guía, bueno, por llamarlo de alguna manera, porque tiene 25 páginas, me parece, o sea que no es una cosita reducida. Y con estas, ¿qué es lo que vemos? Pues mirad, con la primera nos llama la atención que, bueno, pues se hace un estudio en 2008 y resulta que el seguimiento que hacemos de esas guías pues es muy bueno. Más del 75% de los médicos en primaria siguen la guía. Hay un nivel muy adecuado del manejo diagnóstico y terapéutico. Por tanto, podemos estar muy tranquilos. Tenemos una buena guía. La guía está muy bien hecha, está valorando todos los criterios que en esos momentos se disponía. Y bueno, pues si esto está así, ¿por qué luego nos encontramos el año siguiente con este artículo, en donde se hace un estudio en Valencia con la participación de 800 pacientes y 100 médicos de primaria, y lo que dicen los enfermos es que 8 de cada 10 consideran que están mal controlados? Algo no encaja mucho. Y con las guías nuevas, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues mirad, de entrada, las dos guías asumen que hasta el 40% de los pacientes que tratamos por enfermedad por reflujo con IBPs tienen síntomas persistentes. Y claro, entramos en la definición de lo que es el reflujo refractario. Y esto condiciona, yo creo que de alguna manera, lo que luego tienen que hacer las guías. Se considera que el reflujo es refractario cuando después de un tratamiento adecuado, y ahí entraremos luego en qué consideramos como adecuado, durante 12 semanas el paciente continúa con síntomas o lesiones. Y en los estudios que se hacían hacia 2013 más o menos, la mayor parte de ellos decían que los pacientes tienen un 10 o un 20% de persistencia de síntomas.
Y en los que vemos ahora nos dicen que hasta el 40% de síntomas. ¿Es que son menos efectivos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Es que está aumentando la refractariedad? Mira, este es el algoritmo que hacen en la Sociedad Europea y Americana de Tratamiento. Y como veis, aquí hablan de 12 semanas con tratamiento con doble dosis para considerar esto es así. Y el colegio americano empieza a valorar como posible refractario o como refractario 8 semanas en el algoritmo que plantean. Aunque luego en el texto dicen, bueno, pero no está de más que se haga un tratamiento con doble dosis para asegurar que realmente eso es así y que son refractarios. Por tanto, a lo mejor el primer problema que tendríamos que plantearnos es si el enfoque inicial es del todo correcto. Yo lo dejo ahí para que luego lo discutamos si queréis. Pero bueno, los pacientes que tienen, ¿está realmente ajustado el diagnóstico con los síntomas más característicos? Pues mira, cuando se tienen pirosis y regurgitación, la sensibilidad es muy buena, hasta del 78%, pero la especificidad no llega a más del 54%. Por tanto, ahí se nos van a colar bastantes enfermos que realmente no tienen reflujo. Incluso hay un trabajo como este, en donde lo que hacen es, para tener más seguridad de que lo que estamos recogiendo todos de síntomas es lo adecuado, utilizar un protocolo estandarizado para reflujo y luego les hacen estudios de pH-metría y dicen, oiga, es que resulta que más del 50% de los pacientes que tenían teóricamente por los síntomas una enfermedad importante no tienen reflujo patológico. Además hay que tener en cuenta que los IVPs no quitan el reflujo, lo único que cambian es la cualidad, pero aunque en muchos estudios dicen que son el mismo número de episodios, nosotros creemos que se reducen algo, porque se disminuye la secreción del estómago, pero lo cierto es que siguen teniendo, los enfermos que tienen mucho reflujo, siguen teniendo muchos episodios de reflujo, aunque no sean ácidos. Por tanto, también esa sería otra posible causa. Mirad, todas estas cosas se han valorado en relación con que fracase el tratamiento cuando ponemos IVPs. Pero cuando entramos un poquito en detalle, pues resulta que el diagnóstico erróneo tiene una importancia significativa, el cumplimiento terapéutico también, el mal vaciamiento gástrico en algunos pacientes cuando es así es importante, pero luego tenemos que lo más llamativo es que es la hipersensibilidad visceral, que no es precisamente reflujo gastroesofágico patológico, y la pirosis funcional, que tampoco lo es. Y los demás tienen una eficacia o un impacto relativamente pequeño. Este es un estudio muy curioso, muy interesante, que hace Peter Karylas, en donde lo que valora es, en función de la manifestación que tiene el paciente, por la que nos lo han mandado como posible reflujo, qué efecto tiene los IVPs. Y si os fijáis, la mayor eficacia se consigue en los enfermos que tienen una esofagitis moderada o severa, en los pacientes que tienen un pH positivo en la pH-metría, un tiempo de exposición al ácido positivo. Y cuando nos miramos, por ejemplo, lo que comentábamos antes de la tos, pues fijaros que los pacientes que tienen tos y tienen síntomas de reflujo, bueno, los IVPs hacen algo, pero los pacientes que tienen tos y no tienen síntomas de reflujo, pues prácticamente los IVPs no aportan gran cosa. Y eso lo podemos añadir o asimilar a otras patologías respiratorias, en donde de alguna manera incluso los resultados pueden ser hasta negativos cuando utilizamos los IVPs. Nosotros hemos hecho a lo largo de los últimos años muchos estudios sobre refractariedad. Y os traigo dos de los más significativos porque entre uno y otro hay una diferencia de 12 años. Y como veis, al final llegábamos prácticamente a las mismas conclusiones. Alrededor del 45% de los pacientes que nos habían mandado porque tenían reflujo refractario no tenían reflujo patológico.
Y volviendo un poco a los esquemas que nos plantean en las guías, pues tenemos que, unos dicen que empecemos con una dosis de 4 semanas de tratamiento estándar y valoremos, y si no suben, pues pasamos ya a doble dosis, y otros dicen, bueno, pues 8 semanas mejor y valoramos a ver si lo tienen, y si no funcionan, pues ya no nos planteamos si es refractario o le pasamos a doble dosis. Pero lo cierto es que si vamos viendo, pues nos encontramos con que la mayoría de las veces utilizamos la doble dosis y si el paciente continúa, pues se recomienda revisar la historia clínica, a ver si se nos ha pasado algo, valorar el cumplimiento terapéutico que está haciendo el enfermo, reajustar el tratamiento intentando que la doble dosis sea separada en 2 tomas distintas, por la mañana y por la tarde. Y con todo esto, pues 40% de pacientes en los que persisten los síntomas. Y ahí nos encontramos ya con 2 grandes grupos de pacientes, unos que tienen el diagnóstico hecho basado en síntomas subjetivos y otros que tienen estudios previos en donde se ha podido determinar que ya tienen una enfermedad por reflujo, tenían una esofagitis COD o tenían estudios de pH-metría en donde encontrábamos que tenía un tiempo de exposición al ácido o una impedancia basal nocturna o todo alterado, o tenían un esófago de Barrett de más de 3 centímetros. Y a partir de ahí llegamos. Y aquí es donde normalmente se tiene que quedar el médico de primaria, porque a partir de aquí va a haber que hacer pruebas especiales. De tal manera que si nos fijamos, yo solo lo dejo ahí para la discusión, hemos estado aproximadamente 12 semanas como mínimo de tratamiento con IVPs, probablemente 8 de ellas con doble dosis, y ahora nos planteamos que tenemos que hacer algo más sabiendo que muy probablemente muchos de estos enfermos no tienen reflujo patológico. Bien, lo que se recomienda aquí es que si no tenemos ningún dato objetivo de que el enfermo tiene reflujo gastroesofágico patológico, le hagamos una esofagogastroscopia. Y cuando hacemos esto vamos a encontrarnos con algunos que de verdad en la endoscopia encontramos que hay alteraciones. Ojo, antes de hacer la endoscopia hay que dejarle al enfermo, recomiendan entre 2 y preferentemente 4 semanas sin tratamiento. Y ahí viene otra trampa que algunas veces nos pasa. Cuando un enfermo ha estado 8 semanas con doble dosis más 4 semanas con dosis sencillas y de repente le decimos que tiene que quitar la medicación para hacerse el estudio, el enfermo nos viene y nos dice, ahora sí que sé que tengo reflujo. Porque no sabe usted lo mal que yo lo he pasado cuando he quitado el tratamiento, porque lo ha quitado de repente de golpe, con una gastrina que estaba elevada por la inhibición y el enfermo no le hay manera de convencerle de que realmente a lo mejor después las pruebas son normales. Pero bueno, ahí tenemos ese problema. Y puestos así, nos encontramos con esto de que tenemos pacientes con síntomas refractarios y sin lesión. Y cuando hacemos esto y hacemos una endoscopia, ¿qué vamos a encontrar? Pues, por supuesto, quitando del medio todos los pacientes que tienen síntomas de alarma, y evidentemente si aparece disfagia en donde no hay discusión y no entran en la discusión de hoy, nos vamos a encontrar que el 70% de ellos no tienen lesión endoscópica. Es más, si encima tienen un estudio previo, una endoscopia previa, que era normal, ese 70% se dispara mucho más. Y prácticamente todos los resultados, son los resultados con donde aparece la lesión, son anecdóticos. Además hay que tener en cuenta que estos enfermos, porque tengan más síntomas, está más que demostrado que no son enfermos que sean más graves, que tengan más lesión, que tengan más riesgo de tener una patología que comprometa su vida en cuanto a patología esofagogástrica. Bueno, les hacemos la endoscopia y cuando les hacemos la endoscopia y ha sido negativa, pues lo que vamos a hacerles después es una pH-metría convencional o una pH-metría con impedancia. Cualquiera de las 2 técnicas se admiten. Yo siempre digo lo mismo, si le vamos a hacer molestias al enfermo, cuanta más información tengamos, mejor, porque si no luego a lo mejor volvemos a hacerle otra cosa. Pero bueno, con todo y eso nos vamos a encontrar con un grupo de pacientes que tienen reflujo patológico y con un grupo importante de pacientes en donde las cosas ya no están tan claras. De tal manera que nos vamos a encontrar con esto que ven aquí. Esta es una pH-metría esófago-gástrica, en donde a pesar de estar con tratamiento con doble dosis de IVP,
no se consigue una buena inhibición, este es el trazado del estómago, y vemos que todavía mantiene mucho ácido dentro de ese estómago. Y como tiene episodios de reflujo que coinciden con esas caídas, con esos descensos del pH en el estómago, por tanto, este es un enfermo resistente a este tratamiento. Este es otro enfermo completamente distinto, en donde tiene una pH-metría prácticamente normal, pero cada vez que tiene síntomas coinciden con episodios muy cortitos de reflujo. Es un esófago hipersensible. Y este otro es un paciente que lo que tiene son lo que él refiere como episodios de reflujo, no tienen nada que ver con lo que realmente estamos registrando durante el estudio. Este es un paciente con una pirosis funcional. Por tanto, nos vamos a encontrar con este tipo de pacientes en donde aproximadamente el 47% no tienen reflujo ácido, este otro grupo de pacientes en donde casi el 66% no tienen reflujo ácido y, por supuesto, los que son verdaderamente refractarios. Por tanto, nos vamos a quedar con estos últimos pacientes que tienen clínica o tienen estudios previos o en la endoscopia que les hemos hecho tienen lesiones, es decir, diagnóstico objetivo de enfermedad por reflujo, y en los que al hacerles todo esto, al hacerles la manometría y al hacerles la endoscopia, nos vamos a encontrar con que algunos tienen reflujo refractario, otros tienen reflujo asociado muchas veces a otra patología funcional, y otros incluso tienen lesiones, enfermedades de otro tipo, como puede ser una esofagitis eosinofílica. Y en este punto, ¿qué tenemos? Pues miren, nunca hemos tenido más posibilidades de tratamiento para el reflujo. No todas las que figuran ahí podemos disponer de ellas en España, pero prácticamente de muchas de ellas sí. Otra cosa es que discutamos hasta qué punto son efectivas, pero podemos actuar sobre el control del ácido, justificando o ajustando el tratamiento de los IVPs, asociándole anti-H2. Si quieren, luego discutimos la utilidad de esto. En algunos sitios pueden disponer ya de otro tipo de bloqueantes de la secreción, pero nosotros yo creo que todavía eso no lo podemos disponer, aunque cada vez por Internet la gente se agencia medicaciones de todo tipo. Podemos actuar sobre el vaciamiento gástrico con los procinéticos. Para el esófago, como decía el doctor Pérez de Serna, no tienen una gran utilidad, pero en aquellos pacientes que tienen un vaciamiento gástrico un poco enlentecido, pues se puede intentar. Podemos actuar sobre aquellos pacientes en donde intuimos que el problema es que tienen unas relajaciones transitorias de la unión esófago-gástrica muy frecuentes y que les producen los síntomas, y ahí el más utilizado sigue siendo el baclofeno, con todas las limitaciones que esto tiene. Podemos intentar proteger la mucosa, ahí surgen algunas nuevas posibilidades de tratamiento que todavía no las disponemos por aquí. Aquí utilizamos el ciberel o el sucralfato y podemos actuar de alguna manera. En algunos pacientes podemos conseguir algún resultado. En aquellos pacientes, sobre todo, que tienen antecedentes de cirugía esofagogástrica previa y presumimos que el componente biliar es importante, podemos intentar utilizar secuestradores de las sales biliares. Podemos modificar la sensibilidad en los pacientes en donde hay una hipersensibilidad esofágica, y podemos, por último, también en algunos pacientes utilizar la barrera antirreflujo, reforzar la barrera antirreflujo desde un punto de vista mecánico. A lo largo de las últimas 2 décadas se han ido utilizando e inventando artilugios de todo tipo para intentar por endoscopia conseguir lo que hace el cirujano cuando a un paciente le llega con reflujo gastroesofágico. Se han impuesto en marcha una gran cantidad de procedimientos con mayor o menor eficacia. Generalmente de entrada todos te dicen que pacientes que no tengan hernia hiatal o que si la tienen sea muy pequeña, y desde luego que tengan una esofagitis muy leve o que, si es posible, que sea más sintomática que lesiva. Pero lo cierto es que además esto no acaba de funcionar. Cuando alguno de ellos parece que funciona medio bien al principio, luego a largo plazo los resultados van siendo malos y al final resulta que no terminan de resolver la situación.
Se han inventado otras técnicas, como es el refuerzo del esfínter esofágico inferior, con un refuerzo magnético, con perlas magnéticas que se distienden cuando tragamos y que facilitan algo. Y, de hecho, hay algunos estudios interesantes sobre el tema, pero volvemos a lo mismo. Parece que tienen que ser enfermos que tengan, si acaso, una hernia muy pequeñita, o mejor que no la tengan, y desde luego que tengan una esofagitis muy leve, o a ser posible que no la tengan, pero aunque tengan clínica de episodios que se les pueda resolver. Y claro, nos queda, como siempre, la cirugía. Siempre hay una lucha terrible entre si se tiene que operar un enfermo de reflujo, que luego van muy mal, que luego recaen, que luego hay que darles otra vez IVP. Yo no sé, probablemente por mi formación por un lado de cirugía y por otra de gastroenterólogo me he visto con muchos problemas para decidir en esto. Pero lo cierto es que hay algunos enfermos que se pueden beneficiar. De tal manera que los enfermos que realmente van bien en la cirugía son aquellos en donde se ha podido comprobar que realmente tienen reflujo gastroesofágico, que tienen sobre todo regurgitación predominante. Hace poco, en una de las reuniones que teníamos, un gastroenterólogo eminente me decía: a mí no me operan nunca de reflujo, vamos, yo con el tratamiento médico, vamos, ni de broma. Yo decía: ¿no has tenido nunca un enfermo que te viene a la consulta y te dice que no tiene que dormir sentado en el sofá, porque en cuanto se tumba se le viene todo a la boca y no puede ni dormir, y que lleva años durmiendo en un sofá? Probablemente ese enfermo no va a tener otro tipo de tratamiento que el quirúrgico. Que tengan buena respuesta a IVP, los que mejor van son los que responden al IVP, pero claro, es que eso encaja con todos los demás, son los que además tenían un reflujo perfectamente identificado, por tanto, bien, es un dato que nos avala el tratamiento quirúrgico. Que no tengan trastorno motor grave, y muchas veces en muchas de las guías ni aparece la valoración del trastorno motor. Que si es posible que no tengan ningún cuadro de dispepsia o de alteración funcional asociado, porque muchas veces luego siguen echándole la culpa al cirujano de que no se le ha quitado la diarrea que tenía. Esto trata el reflujo, no trata otra cosa, ¿no? Que tengan una hernia hiatal grande, porque una de las cosas que hace la cirugía es reducir la hernia y asegurar que exista un segmento adecuado de esófago abdominal. Cuando la hernia prácticamente no existe, perdemos alguna de las posibilidades de reconstrucción. Y, evidentemente, que sea un cirujano experimentado. Y aquí, con los vaivenes que ha habido a lo largo de la historia de los tratamientos médicos, endoscópicos y de todo tipo, pues de alguna manera no todos los cirujanos han adquirido la suficiente experiencia en el tratamiento de la enfermedad por reflujo desde el punto de vista quirúrgico. Este es un artículo que normalmente citan casi siempre los cirujanos para defenderse de aquellos que consideran que no hay que hacer tratamiento médico. Y claro, ellos ponen esta gráfica en donde dicen: mire, mucho mejor la cirugía que el tratamiento médico. Tiene trampa, claro, como todo. Tiene trampa en el sentido de que es verdad que consiguen esos resultados, pero es verdad que consiguen esos resultados después de hacer una discriminación exhaustiva de pacientes candidatos a que lo sean. De tal manera que se parte de 366 candidatos y se quedan con 78. Por tanto, todos aquellos enfermos que se seleccionan bien, van bien en la cirugía. El problema es si a todos les hacemos los suficientes estudios para seleccionarlos bien. Y también hay una alternativa últimamente que se señala por aquello de que decimos que el reflujo se da más en pacientes obesos y que, bueno, pues cuando se va a hacer una obesidad, un paciente tiene obesidad mórbida y encima tiene reflujo, les condiciona también a los cirujanos qué técnica hay que hacer. Y en este sentido parece que hay casi unanimidad de criterios en estos momentos de que lo más útil es hacer un bypass gástrico. Consiguen la pérdida de peso y el reflujo gastroesofágico se controla bastante aceptablemente. Por tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, pues evidentemente los IVP siguen siendo el fármaco de elección para todos estos pacientes. Van a persistir síntomas cuando hacemos el estudio de forma indiscriminada en el 40% de los pacientes y hasta el 45% de esos pacientes, o más del 45% de los pacientes que vienen porque siguen teniendo reflujo, realmente es que no tienen reflujo.
La persistencia de síntomas es más frecuente en todos los pacientes que tienen una enfermedad por reflujo no erosiva. Y yo añadiría también ahí que también en los que tienen síntomas atípicos. La pirosis, en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo realmente refractaria, es la asociación con anti-H2, con todos los interrogantes que esto lleva y luego los podemos discutir, la utilización de baclofeno o de alginatos pueden aumentar la eficacia terapéutica. En los pacientes que tienen pirosis funcional y que tienen el reflujo gastroesofágico, que no es muy intenso, pero que está además asociado a otra patología funcional, mucho cuidado, hay que utilizar neuromoduladores con mucha frecuencia, utilizar otros tipos de medidas terapéuticas y no se deben operar, no van bien esos enfermos. Los tratamientos endoscópicos prácticamente tenemos que tener en cuenta que a largo plazo por el momento no son recomendables. Y en cuanto a la funduplicatura, parece que si seleccionamos muy bien los enfermos puede tener la utilidad que estamos buscando. Y con esto paso a la discusión, si queréis. Bueno, muchas gracias, doctor Ruiz León, por esta charla tan amena y tan completa. ¿Hay alguna duda en la sala? Doctor Santander. Como siempre, excelente presentación. Muchas gracias, Antonio, por atender nuestra llamada y personarte con nosotros a estas jornadas. Dos preguntas de experto y con esa formación de cirujano que también tienes. ¿Qué importancia, si la tiene, le debemos dar cuando diagnosticamos esófago corto? Si eso tiene alguna trascendencia y en qué medida. Y la otra que te hago, te voy a trasladar el caso clínico habitual que tenemos y me gustaría, creo que lo has dicho, pero pues es un poco un paciente que lleve 2 años con ardor. Tengo ardor después de todas las comidas. Usted me recomendó omeprazol, me hicieron la gastroscopia, fue normal. Dupliqué la dosis del omeprazol, yo sigo tomándome el omeprazol 1 año más, estoy cansado de tomar el fármaco, mándeme al cirujano. ¿Cuál es tu valoración? ¿Le está funcionando el omeprazol o no? Le funciona. Nada, para nada. Nada, para nada. Tengo ardor después de todas las comidas, me pasa desde hace 2 años. ¿Para qué tratamos a un paciente 2 años con una cosa que no le está haciendo nada? Insisto. Sí, lo vemos todos. Esto lo vemos todos los días. Esto es un poco como... Yo os planteaba ahí, al final, yo cuando veo todo esto, me planteo que no sé hasta dónde estamos haciendo las cosas bien. Insisto que muchas veces estamos condicionados por otras cosas. Si al final me dicen que yo no puedo considerar que ese enfermo es refractario hasta que lleva 12 semanas... Pero tú tienes estudios en donde dicen, miren, con el tratamiento con IVP, la mayoría de los pacientes, entre 5 y 9 días se le quitan los síntomas. ¿Tengo que esperar 8 semanas a ver si se le han quitado los síntomas? Bueno, pues lo haremos porque sí. Pero luego, claro, resulta que después de 8 semanas lo habitual es que se haya cicatrizado, excepto que sea un esófago de Barrett o una patología muy importante, se haya cicatrizado la lesión. Por tanto, hay que dejarle las 4 semanas, con lo que hemos comentado antes, de riesgo de que el enfermo interprete las cosas mal, y luego hacerle la endoscopia para que en la mayor parte de los casos no haya nada. A mí me parece que por ahí no van las cosas y, desde luego, mantener esto, como en las guías lo recomiendan, en la guía del Colegio Americano lo recomienda, dice, no cambien ustedes constantemente de IVP, a ver si le va mejor. No hagan eso, como mucho hagan un cambio, pero no empiecen a decir, bueno, pues ahora le paso a este otro a ver si le va mejor. Otra cosa es que por motivos de molécula pues puedas buscar la que te venga bien porque se tolere mejor con otra medicación o tal. Pero no tiene mucho sentido más el andar cambiando y cambiando y cambiando. Por tanto, mantener a un enfermo que no le está haciendo nada con un tratamiento, muchas veces en doble dosis, 2 años, a mí me repele. Yo no sé a vosotros, pero a mí me parece que cualquier día podemos tener un problema de que alguien nos tire de las orejas. Además, con toda intención, te he insistido, tengo ardor después de las comidas, no he dicho que me sube ni retroexternal, tengo ardor después de las comidas desde hace 2 años y esos pacientes nos abordan diariamente. Yo creo que hay que sentarse, hay que valorar si realmente clínicamente lo sugiere. Y hay que hacer hasta el final al diagnóstico si lo tenemos y si no lo tenemos, desde luego, desmontar y alejarnos y mucho de la cirugía. Hay que hacer lo que siempre se debe hacer en medicina, una correcta historia clínica. ¿Y eso en donde hay que preguntarle al enfermo si es con todas las comidas, si es con determinadas comidas,
¿Qué otros tipos de hábitos tiene? Por ejemplo, yo siempre, me parece que ya lo he reseñado en alguna ocasión, no sé si aquí. Yo tuve un paciente que me vino para hacerse un estudio de reflujo con manometría y pHmetría, y un chico joven, y me dice, ¿puedo tomar Coca-Cola? Digo, hombre, no sé, ¿cuánto tomas de Coca-Cola? Me dijo, 2 botellas de 2 litros todos los días. Y le dije, pues mira, no te hagas la prueba, quítalo y a lo mejor luego hablamos. O sea, porque es que estas cosas algunas veces pasan. Para ellos es lo normal, es como cuando vemos a un bebedor y te dice, ¿y cuánto bebe usted? Lo normal. Lo normal para él no tiene nada que ver con lo normal para otros, pero es así, ¿no? Entonces hay que intentar identificar si eso es así. Si hay algún tipo de alimento que sea el que le desencadena más síntomas, pues a lo mejor merece la pena. A lo mejor en algún momento determinado, aunque luego le hagamos las pruebas y se quede en esa zona que ahora llamamos gris, de que está un poco en el límite del pHmetría normal, todos los que tenemos reflujo, y ahí me incluyo, pues sabemos que no todos los días son iguales. Entonces a lo mejor es preferible decirle, mire, cuando vaya a hacer usted un exceso, pues a lo mejor no está de más que se tome un omeprazol, pero teniendo en cuenta que la gente relaciona el omeprazol como si fuese un alcalino. El omeprazol no te quita el ácido que tienes en el estómago. El omeprazol lo que hace es que no produzcas más, pero en ese momento es que me lo tomo y no me hace nada. No, mire, es que no le va a hacer nada en ese momento. Todas esas cosas hay que hablarlas muchas veces con el enfermo y trasladarle muchas veces que después de los estudios no hay ningún dato de alarma, que esté tranquilo, que va a ser más molesto que de otro tipo. En cuanto a lo del esófago corto, que no quiero eludir la respuesta, el problema que tenemos muchas veces es identificar realmente el esófago corto antes de la cirugía, y eso es dificilísimo. Yo creo que hasta que el enfermo, el cirujano no abre o no hace la laparoscopia, no está seguro de qué pasa. ¿Por qué? Porque muchas veces está desplazado, manométricamente tiene un esófago corto, estamos viendo porque está desplazado por una hernia de tal más o menos grande que está desplazándolo hacia arriba, y sin embargo luego el cirujano, cuando reduce, el esófago se reduce y puede hacer la técnica que quiera. Pero es verdad que hay un grupo de pacientes que tienen un esófago corto, muchas veces incluso algunos de ellos hablan que congénito, pero digamos que un esófago corto que no somos capaces de que se reduzca lo suficiente durante la cirugía. Y ahí lo que recomiendan es hacer la técnica de Collins, que es prolongar, haciendo un tubular gástrico para poder luego hacer la funduplicatura y hacer un ángulo de His como Dios manda y asegurarse que va a funcionar bien. Pero, insisto, yo creo que ahora mismo no disponemos de posibilidades prequirúrgicas de saber qué enfermo tiene un esófago corto real o simplemente por desplazamiento intratorácico. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Yo soy médico de familia y como médico de familia la pregunta es, ¿y los IVPs cuál? Porque en primaria utilizamos omeprazol y lo que tenemos es que no tenemos demostrado que haya uno superior a otros y el omeprazol es más económico. Tenemos una serie de indicaciones de cuál, por qué cambiamos. Ha dicho que se pueden cambiar o ir probando. Nosotros... Vamos a ver, yo primero deciros que podéis contar conmigo de corazón. Sé que lo estáis pasando muy mal, que la cosa está muy complicada. Y yo creo que lo de primaria necesita Yo estaba diciendo, en el reflujo tenemos que plantearnos algunas alternativas. Bueno, pues en primaria también. Yo creo que muchas veces, ahora mismo os dejan condenados a que el 40% con esta técnica no los podáis seguir. El 40% de los que tratáis van a tener persistencia de síntomas y no podéis llegar a más. Nos tenéis que mandarnos a otro lado, cuando tampoco se está planteando el hacer unas técnicas súper sofisticadas para seguir al enfermo. Claro, yo entiendo que si tienes 60 enfermos es muy difícil intentar ampliar, hacer otro tipo de cosas. Pero dejado esto a un lado, pues evidentemente parece que todo el mundo se ha olvidado un poco de que la dosis estándar son 20 miligramos de omeprazol. Y esa es la dosis estándar. Otra cosa es que hay enfermos que tienen problemas con el omeprazol. Yo, por ejemplo, recuerdo una paciente que me decía, es que se me cae el pelo. No viene descrito por ahí. Lo cierto es que le cambiabas y la enferma decía, ya no se me cae el pelo. Bueno, a mí nunca me ha gustado mucho el planteamiento que hacemos, pero entiendo que es el mejor de los menos malos, porque cuando tú tienes un problema que es esofágico y lo arreglas estropeando el estómago, no parece que tenga mucho sentido.
Y el ácido del estómago está para algo. Entonces hay que intentar buscar el equilibrio entre lo que le va bien al enfermo y la agresión que hacemos sobre la inhibición del estómago. Y ahí te cuento, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes muy mayores que con dosis muy bajitas de omeprazol están perfectamente. El omeprazol en sujetos normales o incluso en pacientes que han tenido Helicobacter pylori durante mucho tiempo y tienen ya una gastritis atrófica secundaria al Helicobacter pylori, les dura mucho más el efecto del IBP que en un sujeto joven que nunca ha tenido nada y que necesita unas dosis más adecuadas. Volviendo a lo de antes y sin quererme equivocar, evidentemente el esomeprazol es un omeprazol depurado y por tanto tiene más efectividad. Hay que valorar cada paciente en cuanto a qué es lo que mejor le va para el resto de medicación que pueda tener. Hay algunos que se metabolizan por otra vía y son preferibles de tener, pero por lo demás no hay grandes diferencias entre unos y otros. Para la mayor parte de los pacientes te da lo mismo el IBP que quieras elegir. Otra cosa es que, y esto pasó muy desapercibido durante mucho tiempo, es cómo viene el IBP de farmacia. La molécula de IBP es muy sensible a degradarse. De tal manera que si abrís una cápsula de omeprazol vais a ver que hay muchas bolitas que tienen que llevar una cubierta entérica para que no se degraden por el ácido. No estoy convencido de que todas las marcas utilicen la misma protección. De hecho, se hizo un estudio en la Sociedad Española de Patología Digestiva hace muchos años en donde demostraban que esto no era así. Y algunos compañeros me decían, mira, yo más que de marcas miro que vengan en blister, porque las cápsulas del omeprazol no están perfectamente selladas, muchas veces vienen en un botecito y muchas veces llevan no sé cuánto tiempo y yo noto que me van mejor cuando viene en el blister y voy abriendo la cápsula para tomármela. Bueno, no lo sé. No tengo ni estudio, estos son comentarios que vas encontrándote en el día a día. No es evidencia clínica y por tanto no te puedo decir que sea mejor. En principio, en condiciones normales, todos los IBPs en las dosis equivalentes van a funcionar igual. En algún paciente que necesites un poquito más, mejor recurrir a los que son teóricamente más potentes. Pero, por ejemplo, los nuevos fármacos con inhibidores de la bomba hidrógeno-potasio ATPasa no han demostrado que añadan mucho más a todo lo que os he contado. Hasta ahora es verdad que inhibe mucho más, que dura mucho más, que no son tan sensibles al ácido como ocurre con los condicionales, pero a la hora de la verdad no están cambiando demasiado el panorama en donde los pueden utilizar. Evidentemente, en algún paciente, a lo mejor, si tienes acceso a ellos, los puedes intentar utilizar, pero no van por ahí las cosas. Quería comentaros algo sobre lo de los anti-H2, porque eso es una cosa que también tenemos tendencia a hacer todos. Y incluso en estas guías hay contradicciones llamativas. Y en algunas reuniones de expertos también las hay. Entonces, ¿qué ocurre con los anti-H2? Primero, que se intentaron asociar a los IBPs en pacientes que tenían escape nocturno. Si no haces una pH-metría esofágo-gástrica, difícilmente identificas un escape nocturno. Pero bueno, suponiendo que lo has identificado, en ese grupo de pacientes, que por la clínica puedes sospecharlo porque el enfermo te cuenta que por las noches está peor, pues bueno, pues a lo mejor tiene escape nocturno. El problema es que el tratamiento con anti-H2 tiene que hacerse de forma intermitente porque hacen taquifilaxia y va perdiendo efectividad con el tiempo. Con lo cual, ahora vas a estar bien, ahora vas a tirarte una temporada que no vas a estar bien, pero luego te vuelvo a dar para ver si estás bien. Por tanto, no parece que sea muy recomendable su uso. Y encima, para echarle más leña al fuego, recientemente ha aparecido un metaanálisis, que yo no le doy demasiado valor, pero en donde relacionaban el uso de anti-H2 con una mayor tendencia a la aparición de cáncer, con lo cual se te abren un poco las carnes y dices, bueno, si no le voy a curar al enfermo, si encima le tengo que hacer tratamiento intermitente, pues a lo mejor me busco otra estrategia porque esta no me acaba de convencer mucho. No sé si ya me estoy alargando demasiado. No, simplemente, a ver, si brevemente pudiera
idea es hablar un poquito de qué recomiendas a los pacientes con síntomas esofágicos a raíz de la pregunta que ha hecho antes. Bueno, y también quería decir una cosa, que es importante que los pacientes con IBP lo tomen 30 minutos antes del desayuno y de la cena, si es necesario, porque a veces nos vienen pacientes que lo toman después, durante o inmediatamente antes de la comida. Es algo también que quería aprovechar aquí para decir. Sí. Lo de los síntomas esofágicos, o sea, una respuesta así breve a los pacientes que tengan estos síntomas y si se relaciona con el reflujo. La tos que preguntaba. Eso, No, lo de la tos, yo creo que la gráfica era muy demostrativa. Si tienes síntomas de reflujo y tienes tos, te puede ayudar el tratamiento con IBPs. Si no tienes síntomas de tos, de reflujo y tienes tos, la mayor parte de los pacientes no les añade nada el tratamiento con IBPs. Otra cosa es que lo que nos ocurre a casi todos es que cuando un paciente viene con IBP rara vez se lo quitamos, con lo cual vamos añadiendo muchas veces cosas. Hay una diapositiva, si la consigo recuperar por aquí. Ah, esta. Mira, ahora para la tos parece que puede haber una posibilidad de tratamiento. No, esto. Esto. Un antagonista de este receptor. No tiene nada que ver con el reflujo, porque evidentemente no estamos tratando el reflujo, pero parece que puede ser, y de hecho los primeros ensayos que se están haciendo parece que es una alternativa a un problema que no tenemos resuelto ninguno. Uno de los problemas más graves que casi toda la gente que se dedica a este tipo de cosas reseña es, y por eso cuando os dais cuenta que os decía, hace 10 años o 20 años se decía que la incidencia de enfermos persistentes era un 10, un 20%, y ahora es un 40%. ¿Qué pasa? Que hemos metido en lo que es reflujo muchas cosas que luego resulta que no son reflujo. Entonces, el problema de todo esto es identificar quién no tiene que ver. Y la mayoría de la gente, incluso estaba viendo una webinar el otro día de unos americanos en donde decían, lo que nos cuesta, y yo decía, lo que nos cuesta a todos, convencer a un enfermo que el otorrino le ha dicho que tiene la garganta quemada porque tiene reflujo gastroesofágico, de que no tiene reflujo gastroesofágico. Es que es imposible muchas veces convencerlos de que esto no es así. Cuando tiene una endoscopia que no tiene ningún tipo de lesión por abajo y tiene todas las pruebas que le hemos hecho que son negativas. Bueno, pues con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? No sé por qué no somos capaces de hacer lo que hacen otros, por ejemplo los cardiólogos. Tú a un enfermo, a un cardiólogo le mandas a un paciente con dolor torácico, le hace todo lo que le tiene que hacer, que no le pone ningún tratamiento de prueba de momento, le hace todo lo que le tenga que hacer y al final dice, pues el dolor que tiene no es cardíaco y a lo mejor dice, bueno, pero de todas maneras te vas a controlar la tensión con este poquito que te añade no sé qué. Y vete al gastroenterólogo. Y el gastroenterólogo le hace todo eso otra vez, no le encuentra nada, y dice, pues a ver si eso va a ser una hipersensibilidad esofágica, como si no hubiera otras muchas causas, y empezamos a intentar complicarnos la vida por ahí con una cosa que no es esto. Mire, si no es. No le demos más vueltas, que estamos volviendo locos a los enfermos. No quiero alargarme, por favor. Vale, pues si no hay así ninguna duda, vamos a pasar a la última charla.